Estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerde que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx y ahí le dan la sección de streaming en su dispositivo móvil, en su computadora, para que nos pueda sintonizar en donde esté. Y bueno, de esta manera se entere de los contenidos que aquí le presentamos de economía, finanzas y negocios. Y bueno, pues hablando precisamente de los agentes económicos, vamos a hablar ahora de lo que toca a las empresas, pero con un tema de actualidad, es decir, la sustentabilidad de las empresas sostenibles, cómo deben de manejarse en la actualidad. Recientemente, pues ha estado abierta esta discusión sobre pues ser más amigables con el medio ambiente en cuanto a los procesos de producción. Y precisamente para hablar sobre este tema, bueno, pues recurrimos como siempre a los expertos sobre empresas sustentables, cómo se les puede pues asesorar y cómo se puede hacer una empresa que vaya hacia esto, hacia el cuidado del medio ambiente. Por ello agradezco la comunicación con Diana Bustani. Ella es gerente regional de Sintec Consulting. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte y en estar aquí con todas las personas que nos ven. Muchas gracias Diana. Y bueno, para platicar sobre este interesante tema, de hecho, ya desde hace algunos años viene esta discusión, ¿no?, de las empresas que se vuelvan sustentables, amigables con el medio ambiente. De entrada, y para entender lo que ocurre y por qué es necesario abordar estos temas, quisiera que nos platicaras, Diana, y de acuerdo a tu experiencia, por qué es importante que las empresas ya se enfoquen también, además de sus procesos de producción, de sus rendimientos, de su productividad, también a ser sustentables, sostenibles, amigables con el medio ambiente, Diana. Sí, mira, como bien dices, es un tema que tiene pues de moda los últimos años, o sea, las últimas décadas. Primero empezó con un sentido social de querer aportar al planeta, cuidar pues nuestro entorno, y lo que se ha visto es que en los últimos años ha evolucionado tanto este tema en los negocios, y en Sintec, con nuestra experiencia de más de 35 años en todo el continente de América, lo hemos visto en muchas empresas, que ya no nada más es por este sentido social, sino que ya vemos que tiene impacto positivo en los financieros de los negocios. O sea, ya también poner este tipo de prácticas en el centro de los modelos operativos de los negocios las hace más productivas. Nosotros hemos encontrado con nuestros más de 100 clientes que tenemos activos en el momento que allí se puede llegar a ver hasta productividades que se mejoran en un 15-20% por poner este tipo de prácticas dentro de su cadena de valor. Ahora, esto, y bien como lo dices, Diana, porque de repente era una especie de mito o noticias falsas, por ejemplo, que las empresas se vuelvan sustentables. ¿Por qué? Porque se dice que, por ejemplo, la energía renovable aún es cara. El cambiar, por ejemplo, a aparatos que sean amigables con el medio ambiente también pues representa un costo. ¿Este beneficio se ve en el mediano, en el largo plazo, o es pues prácticamente inmediato? Porque obviamente que sí representa inversión por parte de las empresas, ¿no? Claro, es que mira, hay diferentes tipos de prácticas. Sin duda hay algunas que todavía el tipo de tecnología que tenemos a la mano todavía no representa una inversión tan atractiva para algunos clientes. Sin embargo, es parte de las prácticas innovadoras que están incorporando en sus roadmaps de transformación en el mediano y largo plazo. Sin embargo, también hay otro tipo de prácticas que se pueden estar incorporando desde el día de hoy y que ayudan a empezar a capitalizar valor en el corto plazo. Y estamos hablando de meses. Por ejemplo, por darte un ejemplo, nosotros somos muy fuertes en proyectos que ayudan a nuestros clientes a crear capacidades robustas en todos sus procesos de abasto y de compras. Entonces aquí el tema también de sustentabilidad es una pieza clave. Impulsamos mucho también proveedores locales, proveedores regionales, cómo hacer que ellos también vayan evolucionando, se vayan profesionalizando, también muchas empresas familiares. Y esto también pues ayuda mucho, pues por ejemplo a la huella ecológica, pues en vez de estar trayendo algunos proveedores quizá de de largas distancias, pues empezar a desarrollar algunos proveedores más regionales. Ahí por darte un ejemplo de una solución que se puede estar implementando en el corto plazo. ¿Qué tanto, por ejemplo, las empresas están dispuestas a cambiar? Ustedes tienen relación con las empresas, los asesoran, los guían, pero ¿qué tanto hay resistencia por parte de las empresas a entrarle a una empresa sostenible, a una empresa sustentable? Porque es una realidad que además una empresa grande podría absorber quizá los costos, pero ¿qué pasa con las micro, las pequeñas, las medianas empresas? ¿También le puede entrar? ¿Qué tanto están dispuestas a hacerlo, Diana? Y mira, en mi experiencia y hablando en voz de Sintec, yo creo que aquí la clave es cómo cruzar
estas prácticas que contribuyen a nuestro entorno a que sean también una ventaja competitiva en las organizaciones. O sea, como decía anteriormente, no es un tema únicamente de hacer las cosas por hacer el bien y contribuir a la sociedad, sino también se ha encontrado que tiene ciertos beneficios financieros para las organizaciones. Las organizaciones que ponen este tipo de prácticas en el centro y en su corazón se han visto que son empresas mucho más innovadoras, que tratan de ser mucho más disruptivas, que tratan de desarrollar más alianzas con sus entornos, y esto hace que tengan modelos operativos mucho más eficientes y a final de cuentas sus estados financieros tienen esto reflejado. Entonces es como un arma de dos filos, o sea, apoyas a la sociedad y la comunidad, pero también tú te estás beneficiando por la parte de los negocios. Y es que efectivamente esto que dices es bien importante, Diana, porque, a ver, ¿cómo estamos viendo el medio ambiente, no solamente en México, porque además es algo que ya preocupa a nivel mundial? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cuáles son los datos que preocupan? ¿Qué es lo que hay que, pues, atacar principalmente? Es decir, ¿qué se observa en el panorama que la necesidad de entrarle a las empresas sostenibles, pues, es cada vez más urgente? Sí, sin duda. Mira, te pongo otro ejemplo. Nosotros en Syntec somos muy fuertes en la industria de retail. Por ponerte un ejemplo, trabajamos con más de 15 industrias, pero retail es una en particular, en donde obviamente hemos visto en los últimos años que el consumo en línea, en todo lo que es e-commerce, pues viene a la alza. Independientemente del producto que tú estés buscando, el poderlo pedir con un clic y estarlo recibiendo al día siguiente o en un periodo muy corto de tiempo, pues se ha vuelto la nueva normal. Esto tanto para industrias de retail o que entregan productos directo al consumidor, pero también para aquellas que buscan entregar productos quizá un poco más industriales a través de un distribuidor. Y aquí lo que hemos visto en este tipo de prácticas que impactan el medio ambiente, como decía anteriormente, es desarrollar alianzas regionales con otro tipo de proveedores. Por ejemplo, en este caso en particular, para darte un ejemplo, lo que vemos es que se pueden empezar a armar alianzas con distribuidores, con transportistas, para poder estar llegando a esa última milla en tiempo y en forma, también cuidando ciertas prácticas medioambientales. Por darte un ejemplo. Uh-huh. Ahora, como ustedes asesoran precisamente, y para que nos platiques un poco de la actividad de la empresa, ¿por qué se les acerca a ustedes algún empresario, hombres, mujeres de negocios? ¿Por qué se acerca a ustedes? ¿Qué es lo que también ve en el panorama, no solamente ambiental, sino también en la cuestión económica? Porque, como lo decías, pues es importante mantener la productividad, ¿no? Sí, sin duda. Pues mira, nosotros tenemos más de 35 años de experiencia en el mercado. Somos una empresa mexicana que empezó a finales de los 80. Afortunadamente hemos crecido bastante. Al día de hoy tenemos operaciones también en Colombia, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, y de ahí damos servicio a clientes regionales y globales. Yo lo que te diría el por qué contar con servicios de consultoría, porque nosotros les ayudamos a nuestros clientes a crear capacidades, a desarrollar capacidades, a ir a un ritmo quizá más acelerado del que irían sin nosotros, y ayudarles a desarrollar también a sus equipos para poder hacer frente a estas evoluciones. Ahorita tú, como bien mencionabas, estábamos hablando del tema de sustentabilidad, del ambiente, pero sin duda hay otros temas también muy importantes en donde hay que poner foco. O sea, ahorita con todo el mundo en el que vivimos post-pandemia, implica ciertos retos para algunos de nuestros clientes, en donde unos se han visto beneficiados con un crecimiento muy importante, otros al contrario, o sea, han enfrentado el reto más grande en toda su carrera o en toda la vida de su negocio, y por eso acuden a nosotros para que los ayudemos a definir ese rumbo de hacia dónde moverse, hacia dónde evolucionar y hacia dónde continuar siendo grandes ganadores. ¿Y cualquier tipo de empresa se puede orientar hacia lo sostenible? Es decir, hablando, por ejemplo, si aquí nos ve gente que tiene negocios pequeñitos, ¿también puede utilizar algunos mecanismos, algunas medidas para meterse ya al ambiente sostenible, o es exclusivo para empresas que tienen operaciones grandes? Sin duda, yo creo que esto aplica para todas las empresas, y de hecho yo los invitaría a empezar a adoptar este tipo de prácticas. Siempre lo más complicado es dar el primer paso. Muchas veces en este tipo de temas pensamos que nos tenemos que ir hacia unas prácticas muy robustas, muy maduras, que nos van a consumir mucho tiempo, mucho recurso, tanto humano como de inversión, y no necesariamente es así. Pues hay ciertas prácticas que se pueden empezar a adoptar muy rápido y de ahí empezar a dar pasos pues a la velocidad de cada empresa en esta dirección. Pero pues lo importante es empezar, tanto por el bien de nuestro entorno como por el bien de nuestras organizaciones. Ahora, tú decías, en Syntec Consulting tienen presencia en varios países.
Haciendo un comparativo, Diana, ¿cómo se encuentra México? O, por ejemplo, en la región de Latinoamérica, por ejemplo, ¿cómo está México en cuanto a esta cultura? ¿O cuál es el país que lleva un paso adelante en la materia? Pues mira, yo te diría, sin duda, México y Latinoamérica son países que tienen esto, hablando por la iniciativa privada, por el mundo empresarial, que es donde nosotros más nos movemos, yo te diría, es un tema que circula las conversaciones en los equipos directivos. Como te decía, es bien importante vincular este tipo de temas a beneficios en los estados financieros de los negocios y cómo contribuyen esto a acelerar la estrategia que se busca de las organizaciones. O sea, yo te diría, a mí me ha tocado, y bueno, ahora por Syntec nos ha tocado participar en muchos proyectos, más de 800 proyectos en los últimos 5 años, donde te diría, esto es parte de las conversaciones fundamentales que se tienen a nivel de los equipos directivos en estas ubicaciones. También vale la pena resaltar que en este tipo de temas también se hace mucho en esta geografía, benchmarks con otro tipo de países que van quizá 2 o 3 pasos adelante que nosotros, muchos países europeos que ya como parte de sus regulaciones les piden estar unos pasos adelante que México y los demás países en Latinoamérica. Entonces siempre es bueno ver aquellas referencias que ha funcionado, cómo se incorpora este tipo de prácticas a las ventajas competitivas o palancas de valor de las diferentes organizaciones. Están adelante nosotros en la región de Latinoamérica, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Europa? ¿Qué pasa en Asia, Diana? ¿Están más preparados? ¿Ya hay avances más marcados? ¿O cómo nos encontramos haciendo este comparativo? Sí, sin duda, yo diría en mi experiencia, pues Europa es uno de los continentes que va pues, a la vanguardia en este tipo de temas. México y Latinoamérica es una visión que queremos llegar para allá. Todavía la regulación en los países en los que vivimos todavía no es tan estricta en este sentido y queda más a la voluntad pues, de la iniciativa privada de adoptar este tipo de prácticas. Por eso lo importante de vincularlas con los beneficios de negocio, porque con la medida de que esto se compruebe cada vez más, va a quedar menos a la buena voluntad y más por reconocerlo como una ventaja competitiva también en los negocios que impacta en beneficio también de nuestros entornos. Así es que te lo preguntaba porque, vamos, se entiende la parte empresarial que van hacia ese sentido, pero también en Europa, en Asia, pues también hay políticas públicas, ¿no? Que por parte de los estados que abonan a que pues le entren ya hacia estos lineamientos. En México, por ejemplo, Diana, hay políticas públicas, hay diseño de las políticas como Estado mexicano para que las empresas ya se vayan hacia lo sostenible, o hay todavía resistencia también en esa parte? Y me refiero desde los presupuestos hasta las normas oficiales, en general las políticas públicas. Sí, yo creo que es un interés que la sociedad estamos poniendo presión cada vez más sobre nuestros gobiernos, tanto la sociedad como la iniciativa privada. Yo esperaría que en un futuro estos temas cobren mucho más relevancia y que la regulación sea cada vez más estricta en este sentido. No nada más para la iniciativa privada, sino en general para todos los que vivimos en estos países. Ahora, si no se toman estas medidas, si por ejemplo las empresas no hacen conciencia de entrarle ya a lo sostenible, ¿hacia dónde vamos a ir? Vamos no poniéndonos en un plano pues catastrófico, Diana, pero sí, ¿cuáles son los riesgos de no entrarle ya a este tipo, por ejemplo, las energías renovables? Pues mira, yo creo que, como decía hace rato, o sea, en un inicio hace varios años fue por un tema de buena voluntad, ahorita ya es un tema que impacta favorablemente en los negocios. Si no vemos que venga de la mano con una regulación estricta al respecto, nosotros creemos que va a venir con una restricción o con un reto por la disponibilidad de los recursos. O sea, va a terminar siendo un tema de lo adoptas o lo adoptas de una forma u otra, o sea, por escasez de agua, por temas de temperaturas, etc. Entonces, independientemente más bien dependiendo del rigor legal que se tenga en este tipo de temas, yo creo que va a ser la velocidad en la que nos movamos, pero en nuestra experiencia me parece que la dirección en la que nos estamos moviendo es la correcta. Nada más es un tema de ver qué tan ágilmente nos podemos mover para allá. Y es que, por ejemplo, el año pasado que se habló de la llegada de Tesla y desde que se estaba como algo planeado, como un proyecto, decían que uno de los aspectos que podía pues hacer que no llegue o no llegara esta empresa era el tema del agua. Y sabemos ahorita que estamos enfrentando un problema del agua, no solamente en las empresas, sino en los hogares también. Es decir, este podría ser un problema incluso para inhibir las inversiones, para que en el tema del nearshoring o la relocalización
pueda no llegar o no llegar como se espera porque no existe la infraestructura, pero además porque en temas ambientales, por ejemplo, específicamente con el caso del agua, no puedan tener el suministro adecuado, que no lleguen las inversiones, al mismo tiempo, pues no se generen empleos, no se paguen más impuestos. Es decir, sería un efecto en cadena. Pero el tema del agua como tal en las empresas, ¿es algo preocupante, Diana? No sé si me utilizaría la palabra preocupante, o sea, sin duda es un reto al que nos estamos enfrentando, en especial en los últimos años y un poco con la proyección que viene. En nuestra experiencia lo que vemos es que este reto se está viendo convertido más bien en una oportunidad para la innovación. Nosotros tenemos varios clientes que están muy atados a este tipo de insumos y que tienen ya tiempo que están, y nosotros en algunos casos los estamos acompañando a hacer estas células de trabajo de innovación, de qué más se puede hacer, qué se puede hacer diferente para hacer frente a esto, porque pues es una realidad a la que ya nos estamos enfrentando y va a continuar pasando en los próximos años. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que este tipo de retos ambientales también abren la puerta a un sinfín de iniciativas de innovación y de prácticas compartidas entre diferentes negocios, entre diferentes industrias, entre diferentes países, para todos como sociedad y como una humanidad, pues construir un mejor mundo para todos. Por último, Diana, para las personas que nos ven y que tienen empresas y que quisieran ya acercarse con ustedes por el tema de la responsabilidad, y porque es inclusive una responsabilidad social el cuidado del medio ambiente, se acercan con ustedes, ¿cuál es la forma de acercarse y ustedes cómo los dirigen? Es decir, ¿cómo empezaría el proceso para hacer las empresas sostenibles? Con todo gusto, nos pueden buscar en redes sociales como Syntec Consulting, ya sea en Instagram, en LinkedIn, pueden encontrar ahí nuestros contactos, nos pueden mandar un mensaje y con todo gusto podemos empezar a platicar con ustedes. Típicamente empezamos entendiendo dónde están, un poco más sobre ustedes, cuál es la necesidad, qué es lo que buscan y ya luego regresamos para plantearles un proyecto. Ahora, y sobre este nuevo tema, solamente para concluir, ¿qué es lo que debe de tener una empresa, por ejemplo, que se acerque con ustedes? ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos que tendrían con los cuales contar para poder comenzar con este proceso? Interés de buscar algún apoyo en consultoría para algún tipo de proyecto. Nosotros contamos con una amplia gama de soluciones, tenemos un portafolio bastante amplio, entonces si tienen ustedes alguna necesidad en particular, ya sea que les ayudemos en definir el rumbo de crecimiento para su organización, sus estrategias para tener cadenas de valor más eficientes, más ágiles, más flexibles, temas de tecnología, temas de analítica avanzada, temas de capital humano, por favor búsquenos y encantados de empezar una charla con ustedes. En temas de financiamiento también hay alguna asesoría, es decir, que las empresas se encuentren algún tipo de créditos, de financiamiento para poder comenzar estas operaciones también. Sin duda estamos abiertos a platicar. Okay. Eso es importante, sobre todo por la cuestión que en este momento el tema económico, financiero, con las tasas de interés altas, es decir, pues tiene que buscar diferentes esquemas y bueno, pues qué mejor que acercarse con los expertos para que las empresas de todo tamaño, como nos lo decías, Diana, pues puedan ya involucrarse en el mundo sostenible, porque de verdad, viendo lo que ocurre, el cambio climático que está afectando, hay sequías, inundaciones en algunos casos, es decir, los climas extremos, pues es porque hemos descuidado precisamente medio ambiente durante muchos años y creo que es el momento de hacerlo y qué bueno que se tenga este interés por parte de consultorías como Syntec, Diana, y bueno, pues estaremos dando seguimiento sin duda a todo lo que venga hacia adelante. Gracias y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, encantada de platicar contigo, Carlos. Gracias a Diana Bustani, es gerente regional de Syntec Consulting. Y bueno, pues es una empresa especializada, una consultoría especializada precisamente en asesorar, en llevar de la mano a las empresas de diferentes tamaños para que, bueno, ya cambien sus procesos que pueden ser ya pues, si no viejitos, pues sí, que ya no son acorde con las propias necesidades de la actualidad y entonces que cambien sus procesos a una economía más sostenible sin que esto, y esto es importante decirlo, sin que esto vaya en detrimento de su productividad, es decir, que vaya de la mano, que la empresa siga creciendo, pero más con procesos amigables con el medio ambiente y que la empresa no deje de tener rendimientos, que siga siendo productiva y obviamente también eso es válido, que busque ganancias, pero siempre cuidando el medio ambiente, porque de verdad lo que estamos viendo, y en el caso particular del agua, creo que ya es un padecimiento mundial, y bueno, en México en meses recientes lo hemos visto de forma más marcada. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera, no se vaya.